Es parte de lo que la mecánica, y la mecánica es aquella rama de la física que nos permite estudiar el movimiento de un cuerpo en base a las causas externas que provocan ese cuerpo. Entonces ya vimos la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, y entonces vamos a ver lo que es el diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, es un diagrama, es un esquema ya que interviene. ¿Qué se ve en internet? Nada, poner a cargar el teléfono de mi mamá. ¡Ponelo a cargar ya, hombre! ¿Qué está de mierda? Mira vos, puta. Vamos a poner a cargar el teléfono. Es equivalente a una fuerza. Y un peso no es más ni menos que un peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Por eso es que el peso es relativo dependiendo de la ubicación espacial que esté una persona. Por ejemplo, si alguien va a la playa y se pesa en la playa, y luego ese mismo día se va a los Cuchumatanes y se pesa en los Cuchumatanes, va a ser distinto, ¿ves? Porque el efecto de gravedad en la playa no es lo mismo que el efecto de gravedad en Cuchumatanes. ¿Sí? Va a pesar 2-3 libras menos. Entonces, el peso es acá está, digamos, acá está el diagrama que dibujé. Para arriba hay una fuerza de reacción. Para arriba hay una fuerza de reacción en base a la tercera ley de Newton, y para abajo está el peso. ¿Sí? Noten que la fuerza de reacción se llama normal. ¿Qué es normal? La normal es una fuerza de reacción en base a la tercera ley de Newton, y siempre se da la normal cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. Si un cuerpo no está en contacto con una superficie, no existe normal. Entonces acá este diagrama de cuerpo libre me indica que hay un peso, y contra el peso está una fuerza que genera el equilibrio. Y esta fuerza que genera esta superficie que está acá es exactamente en la misma dimensión que el peso. ¿Sí? Exactamente en la misma dimensión que el peso. Solo que en sentido contrario. ¿Qué pasaría? Supóngase que el peso de este fuera 1 newton y la reacción fuera de 1.1 newton. ¿Qué pasaría en ese caso? Alguien que me diga. ¿Qué pasaría? ¿Comenzaría a elevarse el objeto? ¿Elevarse? Sí, en parte sí. ¿Sabe qué pasaría? Estaría saltando así, como que fuera una cama elástica. Estaría saltando, porque cuando iba para arriba, siempre la gravedad lo va a vencer y tiene que bajar. Entonces estaría saltando un poquito así. Así pasaría todo el tiempo saltando. Exacto. ¿Y qué pasaría si la superficie esta únicamente tuviera capacidad para generar una fuerza de reacción de 0.5? ¿Qué pasaría? Este es de 1 newton.
Ese es de 0.5 newtons para arriba. ¿Qué pasaría? Tal vez Va, pesaría está bueno, bastante está el bueno. objeto. Es más seguro que ya no vaya a haber ni verga, Sí, fíjate, claro, claro. Conociendo desde... Tiene que ¡Ay, pesar, puta! tiene que pesar Conociendo el ese cerote, objeto. vamos. El objeto pesa más. Pero va, está bueno. El Ahí objeto me pesa llamas. más que la capacidad de reacción de la superficie. Si ese es de 1 newton, pero su capacidad es únicamente 0.5, ¿qué pasaría ahí? Es que sí, vos tenés razón. Ahí, la verdad que la música era un verga, seguro. Pero primero uno no se ponía ahí, sí que las... Comienza a hundir la plataforma en la que está. Correcto. Primer semestre. Correcto. Lo atraviesa. Así es. Ese es el análisis que necesito que ustedes hagan. Entonces, este es un diagrama de cuerpo libre de un objeto que está sobre una superficie. Pero si no es ese diagrama de cuerpo libre, sino que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de una... Aquí está un cielo raso y acá está una lámpara. Pónganse acá. Y tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Lógicamente está en equilibrio. Está en equilibrio. Porque si no estuviera en equilibrio, entonces, pues ni modo. Tiene que estarse moviendo. Definitivamente. Entonces, acá va a hacer mi análisis y lo voy a trasladar para acá. Para arriba, para abajo está un peso. Está en equilibrio. Si está en equilibrio, tiene que haber una fuerza cuya sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 en Y. Tiene que ser 0. Y si no, se va a estar moviendo. Si no es 0, se va a estar moviendo. Entonces, para arriba, si ustedes ven, la fuerza que está equilibrando es la cadena que está amarrado y es una fuerza de tensión. Siempre cuando haya una cuerda, una cadena, la fuerza que actúa para equilibrar es la tensión. ¿Ves? La tensión. Bien. Hagamos otro diagrama de cuerpo libre. Ahora una pregunta. Sí, dígame. Usted dijo que solo la cuerda y una cadena se usa fuerza de tensión, ¿verdad? Normalmente sí. ¿Sí por qué? Porque no puede aplicarse una fuerza de contención, por ejemplo, porque es rígido, porque es inflexible. Si fuera algo rígido como una varilla, por ejemplo, ahí sí podría ser una fuerza distinta. Una fuerza de compresión puede ser. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Entonces, supóngase que acá hay un plano inclinado así. Y aquí hay un objeto. Y queremos analizar el diagrama de cuerpo libre. Siempre cuando es un plano inclinado, vamos a hacer rotación de ejes. Y la rotación de ejes es en base a la ubicación donde está el objeto. En este caso, decimos lo siguiente, que si es un plano inclinado, necesariamente tiene que tener un ángulo. Entonces venimos y la rotación de ejes va a ser en que X siempre va a ser el plano o el eje en donde está ubicado el plano, y en contraposición a ellos va a estar izquierda. ¿Sí? Y aquí va a estar mi objeto. Entonces, analicemos qué fuerzas están en ese objeto. Analicemos qué fuerzas están ahí. Bueno, primero está el peso. Siempre el peso del objeto es en forma perpendicular hacia el centro de la Tierra.
El ángulo que tenemos ahí es este ángulo que está acá, alfa. Es el mismo. Por ángulos correspondientes, ese ángulo alfa es el mismo que está acá. Entonces, si este es el ángulo y este es el peso, quiere decir que acá tengo un componente del peso. Y es el componente del peso en X. Noten mi eje X, lo corro paralelo para acá, entonces me indica que es la componente del peso en X. Y acá está la otra componente, y como aquí está Y, es la componente del peso. Y dependiendo de las circunstancias, así es la componente del peso. Entonces, y acá, por lo tanto, siempre, como aquí hay superficie, va a haber una que es la norma. Entonces, esas son las fuerzas. Lógicamente que más adelante vamos a estar viendo de que a veces a los objetos se aplica una fuerza extra a lo que ya existe. Entonces hay que ubicar en el plano, en el diagrama de cuerpo libre, hay que ubicar dónde queda la fuerza y sus componentes. Vamos a hacer ejercicios de eso más adelante. ¿Ya? Entonces acá digo lo siguiente. Entonces aquí la componente del peso, noten el peso que está acá. Este es un triángulo rectángulo que se forma en donde la componente del peso es la hipotenusa. Este es el cateto adyacente y es el cateto opuesto. Entonces, si quiero conocer, puedo decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que es peso en X, partido la hipotenusa, que es W. O sea que W por el seno del ángulo es la componente del peso. Y yo la componente del peso en Y, entonces hago mi relación trigonométrica. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. O sea que la hipotenusa por el coseno del ángulo es igual la componente del peso en Y. Y cuando haya otra fuerza, vamos a ubicarla y vamos a verificar dónde están sus componentes y la dirección. En este caso, la dirección del peso en Y es hacia abajo. Y la dirección de la componente del peso en X también es hacia abajo. En otras ocasiones, puede ser que la componente del peso en X sea para arriba porque acciona una fuerza externa que hace que eso suceda así. Y entonces aquí le voy a dar una regla. Para las direcciones de las fuerzas, siempre van a ser fuerzas positivas cuando vayan en dirección del movimiento. Siempre vamos a considerar fuerzas positivas cuando vayan en dirección del movimiento, y negativas, pues lo contrario. ¿Okay? A ver, copien esto porque es importante. A veces algunos nos confundimos porque le daban la vuelta al plano, y allí nuestro análisis mental es el mismo, pero debemos de tener el control. Es exactamente lo mismo, solo que hay que verificar plenamente la componente de cada una de las fuerzas. A ver, hagamos
este análisis acá. Acá está nuestro objeto de análisis. Entonces, siempre el X va a estar en dirección a donde esté ubicado el objeto. En este caso, va a ser mi eje X. Noten que solamente le dimos vuelta a la dirección del plano. Y siempre en contraposición al eje X va a estar el eje Y. Uno va a ser este alfa. ¿Okay? Y los conceptos son exactamente los mismos. Para abajo va el peso. Siempre, cualquier peso, independientemente el ángulo o la ubicación que tenga, siempre va a ser perpendicular hacia. Entonces, el ángulo, este es el ángulo, por lo tanto, por ángulos correspondientes, aquí estará el ángulo alfa. Entonces, la componente del peso en X está acá, siempre paralelo al eje X. Y la componente del peso en Y va acá, siempre en contraposición a la otra fuerza, que en este caso es la. El éxito que tengamos el éxito en el análisis de fuerzas está en manejar adecuadamente el diagrama. Si lo manejamos bien, yo creo que no vamos a tener mucho problema. Bien. ¿Alguna duda con respecto al diagrama de cuerpo libre? No. Ingeniero había comentado que eje X siempre va a ser conforme a cómo esté posicionado nuestro cuerpo. Así es, siempre el eje X va a ser el eje donde se está desplazando, moviendo nuestro cuerpo de análisis, siempre. La recta perpendicular va a ser. Qué asco, que muy específico sos, hombre. Además, si lo decís así se escucha más asqueroso. Solo decir voy a ir a cagar una mierda así. Si no hay ninguna duda de lo que es diagrama de cuerpo libre, empecemos haciendo algunos ejercicios en donde podemos relacionar el movimiento de un cuerpo en relación a las fuerzas externas que provocan. Hagamos un pequeño ejemplo. La masa es de 5 kilogramos sobre un cuerpo. Actúan dos fuerzas. Uno equivale a 15 newtons de 23. Equivale a 25 newtons con dirección, con un ángulo de 64 grados. Determinar la aceleración, pero determinar, pregunta 1. ¿Estará el cuerpo acelerado? La pregunta 1. Si está acelerado, se está moviendo. ¿O puede un cuerpo moverse sin estar acelerado, sí o no? ¿Puede un cuerpo moverse sin estar acelerado? Sí, que con movimiento constante. Claro.
un movimiento rectilíneo uniforme. Claro. Entonces, está acelerado. Número 2, determine si está acelerado, cuál es la magnitud de la aceleración. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración? Y cuál es su velocidad. Su velocidad 3 segundos después de iniciado el movimiento. Miren, aquí estamos viendo prácticamente, estamos analizando prácticamente por qué es que un cuerpo, bueno, si está acelerado o no, pero ya no con cinemática. Vamos a utilizar la cinemática como un auxiliar, pero nuestro análisis fundante es el análisis de fuerza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Lo primero que tenemos que hacer, normalmente lo que se debe hacer es un esquema de nuestros diagramas. El primero es un ángulo de 23 grados. 23 grados y, digamos, el vector es igual a 15 newtons. Y el otro es 64 grados. ¿Sí? Pues va a ser un... Y va a ser un vector B, digámoslo así, equivalente a 25. Entonces la pregunta es, la resultante, la fuerza resultante ya sabemos que la sumatoria. Entonces, al principio digo que en base al vector A sub Yus, yo sé que estás estresada y yo estoy muy agradecido, de veras, yo ya no sé qué decirte. Estoy midiendo la distancia de la cámara. Pero ¿sabes qué? Este pisado que me trajiste no es indígena, mira. No es maya. ¿Él parece maya o no? ¿Sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Mira, vos sí sos maya, en la película sí vas a ser maya. Es más, todos somos mayas en Guatemala, pero no lo sabemos. ese es el vector resultante. Sería entonces 13.81 10.96 es igual a 21.77 y más 5.86 más 20.
22.40 igual a 8.33. Ah, entonces, lógicamente, que está acelerado. ¿Por qué? Porque si no de esa aceleración. La segunda ley que nos dice, la segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto directamente proporcional a la fuerza resultante. Correcto. A su masa. Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Pues la fuerza y lo divide entre la masa. Es igual a decir la raíz 0.77 elevado al cuadrado más 28.33 elevado al cuadrado. A decir, me quedaría 24 puntos. La fuerza es de 37.63 newtons. Eso me da a mí. 37.63. Entonces, si ya tengo la fuerza, puedo encontrar, voy a borrar esta parte de acá que ya mandé fotografía. Puedo encontrar la aceleración, que es lo que me están pidiendo. Y ahí estamos trabajando. Disculpe, ingeniero, ¿por qué aplicó esta fórmula con raíz cuadrada en fuerza? Porque estoy sacando la magnitud del vector resultante. Ya, gracias. Para sacar la magnitud de un vector simplemente es i raíz cuadrada de i cuadrado más j cuadrado, ¿se recuerdan? Entonces, y no olvidemos que la magnitud es la hipotenusa de las componentes de un. Entonces acá me quedaría que la aceleración por lo cual la fuerza 37.63 newtons dividido entre la masa es 5 kilogramos. Entonces me quedaría que es igual a 37.63 dividido dentro de 5 kilogramos es igual a 7.53 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí estamos
Ahí estamos interpretando el comportamiento del movimiento de una partícula a través de las fuerzas externas que lo provocan. Siempre una velocidad, siempre una aceleración es causada por una fuerza externa. ¿Sí? O tiene un motor, o tiene un motor incorporado, o le aplicamos una fuerza externa, siempre. Nada se mueve si no es por una fuerza externa. A no ser que sean aquellos fenómenos parapsicológicos, ¿cómo le llaman? No, fíjense que todo tiene razón de ser, todo tiene su Yo creo que son 5 kilogramos. ¿Ah? Son 5 kilogramos. Sí, aquí lo dije en la... Ah, bueno, es que no miro bien, creo que está borroso. Tengo mal internet, creo. Ya. Entonces, supóngase que un objeto se mueve en una mesa, así como pasan esos programas de parapsicología. Una mesa se mueve, un objeto sin estar viendo, tiene que tener una fuerza externa a puro tubo. Es ley. Tiene que haber una fuerza y quizá alguna fuerza cuya naturaleza no la hemos estudiado, pero tiene que tener una fuerza. Tiene que tener una fuerza y no hay para dónde. Y fíjense que no es que sean espíritus, tiene que haber una fuerza material para moverla. Cuya naturaleza, como lo digo, quizá no la hemos estudiado, pero hay una fuerza. De lo contrario, no se mueve. Y eso dijo Newton. Y Newton no es que se lo haya inventado, Newton descubrió esos fenómenos de la naturaleza. Entonces luego me piden la velocidad 3 segundos después. Entonces ya sé que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es 0. Entonces la velocidad final es igual a la aceleración, 7.53 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo que son 3 segundos. Entonces, la velocidad final es igual a decir 7.53 multiplicado por 3 y entonces la velocidad 3 segundos después es de 22.59 metros sobre segundo. Y de esa manera ya puedo interpretar el comportamiento del movimiento de una partícula conociendo las fuerzas externas que lo provocan. ¿Mando una foto? Okay. Lógicamente que puede que haya mucho más fuerzas, no solamente una. Solamente una. A ver, les voy a dictar una con más fuerzas para que practiquen. Y una pregunta, ¿el 35 dónde salió? El 35. ¿Dónde está el 35? Oh, ¿qué número es? Es que no sé si mi internet está malo. Donde dice... Son 3 segundos, compañera. Ah, gracias. El 3 aquí es segundos. ¿Sí es este? 3 segundos. No es 35. Gracias, ingeniero. Bueno. Les estaba comentando que sus notas están muy buenas, jóvenes. Muy buenas. Normalmente ya en presencial, a ver si me sacan esas notas. Sería muy bueno también. Bueno.
Bueno, ahorita hay que aprovechar, que aprovechen para sacar estos cursos. Déjame, porque ni modo. A ver, sobre un cuerpo de 10 kilogramos se aplican varias fuerzas. La fuerza 1, que es igual a 20 newtons con una dirección de 18 grados. La fuerza 2, que no, mejor esa no. Otro. Me vino la idea otra. Ese para el examen, dice. O si no, siempre se va a dictar. Luego vamos a hacer otro mejor. Se va a dictar esta y hacemos otro. A ver, un objeto de 7 kilogramos se aplican varias fuerzas. La fuerza 1, que es igual a 20 newtons con 18 grados de dirección. La fuerza 2 es igual a 23 newtons con una dirección, con un ángulo de 35 grados. La fuerza 3, que sea de 42 newtons con 37 grados. La fuerza 4, que sea igual a 23 newtons con 142. La pregunta siempre es la misma, la metodología es exactamente la misma. Se buscan los componentes de cada vector, se suman separada de cada uno de los componentes y nos da el vector resultante. Y eso nos va a decir, número 1, si el cuerpo está a 0.5 componente en I o en J, es suficiente para decir que está acelerado. Número 2, la magnitud de la aceleración. Número 2, la magnitud de la aceleración. Y número 3, la velocidad de la partícula 2 segundos después de iniciado el movimiento. 2 segundos después de haber iniciado el movimiento. Entonces es similar al que hicimos anteriormente. Eso es para que ustedes practiquen y lo puedan hacer. Son 2 segundos después de la caída, ¿verdad? No, 2 segundos después de iniciar el movimiento, no es caída libre. 2 segundos después de haber iniciado el movimiento. ¿Sí? Vamos a hacer otro. A ver, nos dice, una partícula de masa 3 kilogramos, una partícula cuya masa es de 3 kilogramos, se mueve en una dirección horizontal. Se mueve en forma horizontal. En un instante lleva una velocidad de 8 metros sobre segundo. Tres segundos más tarde,
lleva una velocidad de 3 metros sobre segundo. Determine la fuerza que debió aplicarse, determine la fuerza que se tuvo que aplicar para cambiar la magnitud de la velocidad. Definitivamente, tuvo que haber habido una fuerza. Si venía a 8 metros sobre segundo y luego a 3, algo tuvo que haber provocado ese cambio de esa magnitud de la velocidad. Y tuvo que haber sido la aceleración. Bueno, entonces tuvo que haber habido una desaceleración, seguro. Pero tuvo que haber una fuerza externa que provoca esa desaceleración. ¿Okay? Y fue una fuerza, necesariamente. Por lo tanto, digo lo siguiente. Ya sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, calculemos la desaceleración que tuvo esa partícula. ¿Y cómo? Bueno, ya sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. O sea que la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo es igual a la aceleración. Partiendo de que tanto la aceleración como la velocidad de respuesta de fuerzas externas, entonces acá calculo la aceleración. Y la aceleración de la velocidad final, en este caso, pues ya sabemos que es 3 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial, 8 metros sobre segundo. Dividido el tiempo, que es 3 segundos. Entonces aquí me quedaría que es 5 tercios metros sobre segundo, menos 5 tercios metros sobre segundo cuadrado. Menos 5 tercios. Punto 6. ¿Qué va? 1.67. Entonces la aceleración es igual a menos 1.67 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, para que se provocara esa desaceleración, se tuvo que aplicar una fuerza. Ya sabemos que fuerza de masa por aceleración me quedaría 3 kilogramos multiplicado por menos 1.67 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que tuvo que haberse aplicado una fuerza de 5 newtons en contra del movimiento. Ok. Bien, jóvenes, prácticamente con eso terminamos nuestra clase el día de hoy. A descansar, no van a estar saliendo mucha porque esa babosada de la pandemia está yuca. Ya ni me recuerdo de la calle, ¿Ah? no sé ¿Ya? cómo es.
Pues eso es favorable, está bien. Bueno, por favor, jóvenes, antes de retirarse, enciendan su camarita, por favor. Su camarita un momentito, solo para tomar la foto de asistencia. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable, feliz noche. Estimado Rigo, mucho gusto saludarte, Dios te bendiga. Cuídense mucho todos, por favor. Buenas noches.